muy rápido se ha pasado ya este tiempo, el panorama político ya estamos en la recta final y hablábamos de cómo hemos observado que en el caso de Jimmy Morales, si bien no tenía un plan de gobierno establecido, mucho menos podíamos esperar un plan de Estado como lo hablamos, y esas son prácticamente algunas de las consecuencias. Miguel, ¿tú querías agregar algo a ese punto? Considero que lo que estamos viendo a 6 meses del gobierno de Jimmy Morales es justamente el reflejo de lo que se había hablado cuando él recién inició su periodo, y es esa falta de un plan. De hecho, incluso antes de que él ganara las elecciones, ya se hablaba de sus falencias en cuanto a un plan muy bien estructurado para que caminara el país, y sobre todo esa falta de cohesión en un gabinete que hasta el final de cuentas pues, le costó muchísimo encontrar. En teoría él dijo que eran los idóneos, pero al final de cuentas pues no había una cohesión tampoco dentro de todos los ministros, o sea, no impulsaron una agenda conjunta de gobierno, y por eso es que estamos viendo esos pequeños triunfos que son muy aislados, sino que, sí, que no, pero yo impulsan, quería ¿no? matizar esa visión. En efecto, todos creemos que Jimmy Morales improvisó muchas de esas cosas, pero sí hay que resaltar, creo yo, no sé si de manera inocente o demasiado crédula, que han habido avances, y como lo hablábamos en un principio, no esperábamos esos avances en materia fiscal, en ordenamiento financiero, después del desastre que dejó la administración Pérez Molina, e incluso en el Ministerio de Gobernación, que creo que, no sé si hemos sido tacaños como país, pero hay que reconocer que lo que el ministro hizo, por ejemplo, los últimos operativos, no solo descabezó a las bandas de extorsionistas, sino más bien les quitó las manos, porque estamos hablando de que metió a la cárcel a quienes eran los que cobraban. Pero a ver, entonces, no son creo que supone un avance. Lo que el país requiere, definitivamente no, pero se están dando algunos pasos, ¿no? Pero no son estas lo que hablábamos quizá antes con Ricardo, que estas puntadas acertadas no son precisamente producto del liderazgo de Jimmy Morales, sino producto de este tsunami que está generando que las instituciones se empiecen a alinear por donde tienen que hacerlo, ¿no? Sí, pero yo quería también, aprovechando los últimos minutos, retomar lo que usted se interroga sobre el plan de Estado. Y mi pregunta es, ¿qué actor en la sociedad guatemalteca tiene en ese momento un plan hacia el futuro? Las grandes iniciativas que se están generando en este momento en Guatemala están siendo liderados por otros actores, por las razones que sean, hay injerencia o no hay injerencia, ese es el hecho. Entonces a mí mi preocupación o mi interés o mi llamado a la reflexión es, ¿y después de Jimmy qué? Digamos, vemos en este momento cómo las élites empresariales están en estado de shock, ¿verdad? Conmovidas porque se hizo público lo que era generalmente conocido, ¿verdad? Y perdieron autoridad, legitimidad y cualquier posibilidad de liderazgo. Las élites políticas, pues la mitad depurada judicialmente y la otra esperando un jueves a las 6 de la mañana que los lleguen a traer. Les vayan a tocar la puerta. Barrimos unas élites empresariales sin capacidad de lanzar ninguna iniciativa, unas élites políticas que han perdido legitimidad, y también no sabemos qué partidos van a llegar a la próxima elección, y una sociedad civil movilizada y entusiasmada en el 2015, pero cuyos liderazgos jóvenes no se atreven a dar ese paso a la política partidaria. Están empoderados, o sea, es decir, las ganas y las fuerzas se tienen, pero no se tienen las herramientas suficientes. Yo tenía conocimiento que, por ejemplo, a las personas que están impulsando las reformas en el sector justicia, no se le da palabra, por ejemplo, a movimientos como Justicia Ya o Pro Justicia. O sea, es decir, queremos cambios, pero no los estamos promoviendo. O sea, el hecho es desde donde se tienen que promover. O sea, no se les da participación. Entonces creo que sí, el entusiasmo existe, pero aún no se tienen las herramientas para poder escalar y ser parte de ese grupo que toma decisiones. A mí me deja esa gran preocupación lo que mencionaba Otto Ángel al inicio, y era esta situación de que toda la charla que hemos tenido acá se ha ido encaminada en otras instituciones, menos en el presidente Jimmy Morales, porque vemos esa falta de protagonismo, esa falta de liderazgo, esa falta de él meterse en los temas que importan. Mira, ¿no? A la luz de lo que vimos de Otto Pérez Molina, o sea, ahora entendemos cómo Otto Pérez Molina paraba algunas cosas, porque tenía intereses espurios de negocios en varios de los temas.
por lo menos hasta ahorita no los estamos viendo en Jimmy Morales, o tal vez va a tener que venir un ente investigador a revelárnoslos, ¿no? ¿Cuál podría ser esa solución, Ricardo, en el sentido de buscar un liderazgo genuino que nos permita visualizar qué es lo que nosotros podríamos ver en las siguientes elecciones? Para no tener tanto miedo. Miren, pues el dato real es que estamos asistiendo a la depuración judicial del sistema de partidos políticos. Eso crea un vacío, ¿verdad? Y en política no hay vacíos, alguien lo va a ocupar. Entonces la pregunta es, ¿quién? Una rearticulación de esas estructuras criminales que han cooptado el Estado en los últimos 15, 20 años, que pueden rearticularse desde lo local y lo distrital. Facilidad. Digamos, un proyecto conservador, por ejemplo, que lo que pretende es mantener el statu quo, dejemos las cosas como están y pasemos a otra cosa, o un proyecto transformador. Y ahí es clave el papel de los jóvenes, ahí es clave el papel de los líderes y las lideresas que irrumpieron en la plaza, que están debatiendo temas estratégicos, pero que deben también entender que en una democracia el poder se construye también a través de métodos electorales. Es necesario participar en política partidista, construir esa mayoría política y desde ahí hacer esas grandes transformaciones que este país necesita. ¿Se va a lograr esa democratización de los partidos políticos para que esos liderazgos puedan estar o van a haber nuevos proyectos, nuevas propuestas ideológicas? Mire, lo que observamos ahorita, como le decía, es la implosión del sistema de partidos, ¿verdad? Líder y Patriota, que eran dos de los tres partidos más importantes, pues prácticamente desaparecieron. ¿Y las reformas a la ley electoral tienen un rol protagónico dentro del...? Sin ninguna duda, para los partidos que ya están. Es decir, por ejemplo, solo el tema de la distribución del financiamiento público de los partidos a nivel departamental va a promover, digamos, más autonomía de los líderes departamentales. Ya no requieren necesariamente de fondos o de constructores o del sector privado o de la cúpula partidaria, sino con la nueva distribución de fondos pueden hacer cosas importantes. El mayor control del financiamiento privado también es un cambio importante. El problema es que, digamos, no vemos en este momento nuevos partidos políticos con nuevos liderazgos y con un nuevo programa que estén avanzando en ese proceso de legalización. Un Podemos, como mucha gente Exactamente, eso podría ser. Lo que pasa es que en política las cosas tampoco se dan por generación espontánea. Ese Podemos al que aspiramos no se va a hacer solo, tienen que ser, como digo, los jóvenes, hombres y mujeres quienes construyan ese proyecto político transformador que Guatemala requiere. Bueno, Podemos somos ciudadanos, porque habrá gente que nos acuse de... Bueno, ya, eso es otro. Más. Bueno, ha sido una plática muy amena, muy constructiva, sin duda muy enriquecedora para todos los que nos están observando, así que también queda la invitación ahí de involucrarse más en la política y hacer los cambios desde dentro. Así que muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en Panorama Político. Recuerde, se queda en la programación de Guatevisión. Mañana nuestra emisión dominical. Muy buenas noches.